Ok. Bueno, ese es el punto. Sí, y queremos saludar en este caso a la doctora Alejandra Peralta, ella es especialista en Derecho Público, para que nos comente un poco cuál Sí. es la lectura que le dan a esta posibilidad. Exactamente. Hola, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes o buenas noches. ¿Qué, qué tal? Buenas tardes para ustedes. Un gusto, un placer compartir. Bueno, acá hablando un poco de Asunción y esto que se anuncia desde el municipio, decimos Inforcom, creo que no es el término correcto, pero de cualquier manera, ¿qué tiene que saber el ciudadano en cuanto a sus derechos en este tema, doctora? Bueno, escuchando aquí al entrevistado hablar un poquitito de la alta tasa de morosidad de los contribuyentes y teniendo en cuenta que los tributos son una obligación, ¿verdad? Tenemos que partir de esa base. Sí. Los tributos no se discuten, son una obligación para los contribuyentes, pero existe lastimosamente una cultura de la morosidad. Los paraguayos y paraguayas nos caracterizamos por no querer pagar nuestros impuestos. Y esto tiene evidentemente toda una historia detrás, toda una historia de larga data de corrupción por parte de nuestras autoridades. Existen otros países en los que uno se siente contento al pagar sus impuestos, incluso mucho más alto de el porcentaje de impuestos que pagamos en Paraguay. En materia de impuesto al valor agregado, por ejemplo, hay países que pagan hasta el 40%, pero lo hacen con gusto, porque saben que van a tener salud pública de calidad, saben que van a ir a encontrar los medicamentos, saben que van a recibir un trato digno cuando entran a los hospitales. España, por ejemplo, se caracteriza por un nivel de salud pública bastante elevado. Lo mismo también en seguridad, uno sabe que va a salir y va a volver a su casa, y en materia educativa también sabe que va a enviar a sus hijos a colegios públicos de calidad que son altamente competitivos, incluso mejores que los colegios privados. Entonces uno se siente orgulloso que su hijo vaya a un colegio público en otros países porque sabe que va a recibir una mejor educación que aquel chico que va a un colegio privado. Con gusto no paga sus impuestos. ¿Qué pasa en Paraguay? En Paraguay lastimosamente tenemos décadas de malversación de los fondos públicos, de de impuestos, y hoy lastimosamente el municipio que pretende aplicar que pretende incluir en este buró de crédito una nómina de morosos, se caracteriza justamente por no poder dar una rendición de cuentas cuando le es exigido, no poder aclarar ciertas preguntas ciudadanas, no poder responder en tiempo y forma a las consultas de acceso a la información pública. Evidentemente no quiero caer en ese concepto de mal de muchos, consuelo de tontos, porque nuestras autoridades son corruptas, nosotros tenemos que eludir el pago de nuestras obligaciones. Pero lastimosamente nuestras autoridades tienen que entender que ellos son el ejemplo. Ellos son el ejemplo para que podamos empezar a transitar en una cultura, y evidentemente esto va a llevar años, porque cambiar formas de pensar lleva por lo menos 30 años, una generación, pero generar esa conciencia de que a través del ejemplo de nuestras autoridades podemos hacer bien las cosas y podemos tener la rendición de saber qué se hace con nuestros impuestos. Uno tiene que ir contento en la Municipalidad de Asunción a pagar sus impuestos porque sabe qué se hace con esos impuestos. No que cada vez que solicita información pública o no recibe respuestas o no le dicen qué es lo que pasó con sus impuestos. Entonces, va mucho por ahí. Y bueno, hablando, digamos, entrando a la cuestión de fondo, ¿verdad? Tenemos la ley, si mal no recuerdo, 6534 creo que es, la que habla justamente del registro privado de datos personales crediticios, la ley de protección, perdón, de datos personales crediticios, y que en el artículo 6 habla justamente sobre un concepto que no podemos dejar de lado al analizar la posibilidad de la inclusión en un buro de crédito, sea el de Inforcom, o sea cual fuera, que es la del consentimiento informado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice este artículo 6 de esta ley? Dice que toda persona tiene derecho a ser informada en forma expresa y clara sobre la finalidad que se dará a los datos personales requeridos sobre ella, a fin de manifestar expresamente, dice, su consentimiento para la obtención y utilización de sus datos personales, el cual deberá ser expreso e inequívoco, en condiciones que no admitan dudas de su otorgamiento
acto y deberá constar de manera escrita, electrónica, digital u otro mecanismo fehaciente. El consentimiento podrá ser revocado de forma expresa en las mismas condiciones a título gratuito, pero esto evidentemente no significa que va a tener efecto retroactivo. Y en la última parte dice, en todos los casos el responsable del tratamiento tiene la carga de demostrar que el titular de los datos consintió el uso de sus datos personales. Por eso solemos ver nosotros y quienes firmamos alguna vez algún pagaré, alguna solicitud de crédito, que tenemos ese conocimiento informado y que firmamos nosotros el consentimiento de que nuestros datos se incluyan en la base de datos de Inforcom, ¿verdad? Entonces, evidentemente no se puede dejar de lado el hecho de que uno tenga que consentir previamente, porque eso es lo que dice la ley. No podemos apartarnos del texto de la ley, y mucho más cuando se protege un derecho humano, que es la protección justamente de datos personales. No tenemos en Paraguay una ley especial de protección de datos personales. Esto se peleó varias veces, se presentaron varios proyectos en el Congreso Nacional, lastimosamente sin suerte, pero sí contamos con esta ley, que repito, es la 6534, creo, que habla específicamente del consentimiento informado, y es algo que evidentemente no podemos dejar pasar de lado, porque ya se plantearon incluso contra varias empresas acciones de inconstitucionalidad, creo que contra telefonías, por incluir datos en la base de Inforcom sin contar con ese consentimiento informado previo del cliente. Entonces, esas inconstitucionalidades planteadas evidentemente reconocieron el derecho del usuario de que no se ingresen esos datos sin previamente dar ese consentimiento. Buen punto, doctora, para hablar y para charlarlo un poco más. Totalmente. Bueno, le agradecemos, doctora, porque sabemos que está un poco corta de tiempo, así que gracias también por sumarse a esta conversación. Bueno, la doctora Por favor, a las órdenes siempre. Hasta luego. Gracias, la doctora Alejandra Peralta. ¿Cómo se responde brevemente, por lo menos, directora, a este planteamiento? Es cierto también, la gente que va a pagar sus impuestos quiere ver eso reflejado en su ciudad.